empiezas, el mundo empieza a ver, se levanta un estandarte, la fe que no ha de tener, en los debates de fuego y vapor, la verdad es nuestra armadura, defendiendo la verdad y la doctrina por altura. Huella católica, eco en la historia, defendemos la fe con toda la gloria. Huella católica, nunca se olvida. Yo qué sé, es un tanto penoso lo de Veloz y lo de esta gente. Siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, toman los videos nuestros, hacen una terrible eisegesis de los textos, dicen cosas que nosotros no hemos dicho, dicen que los papas se contradicen. Yo estaba escuchando ese video, porque vos me avisaste, y empezó con la cuestión de los papas infalibles, ¿no? Y dice, porque si el papa infalible dijo esto, y el otro papa infalible dijo lo otro, y vos decís, pero ¿cuántos videos hemos hecho y cuántas veces le hemos explicado al señor Veloz, al señor Barragán y a todas estas personas que los papas son infalibles solamente cuando dogmatizan, cuando hablan es cátedra? Por lo tanto, en opiniones teológicas, como puede ser la aplicabilidad de un pasaje o un criterio teológico propio, no tiene infalibilidad. Entonces, ¿pueden los papas tener diferentes opiniones en cuanto a un texto o de repente darle diferentes sentidos? Obviamente, pero esto no contradice la infalibilidad de los papas, porque esto lo hemos repetido hasta el cansancio, querido Mónico. Los papas son infalibles solamente cuando hablan es cátedra. Pero más allá de eso, ¿de verdad se contradijeron? Que ahí está la cuestión. ¿O se refieren a un aspecto que ellos no logran entender? Sí, yo creo que mayormente es... Lo que pasa es que están haciendo muñeco de paja en ese tema. O sea, en cuestión de la infalibilidad, hacen un muñeco de paja, obviamente porque desconocen. Entonces ahora se le está demostrando, están razonando, están comenzando a usar sus pocas neuronas, sus neuronas comienzan a trabajar un poco más con respecto a lo que se está hablando y lo que se está diciendo. Y obviamente van a tratar de justificar el muñeco de paja donde vivían. Pero no, el catolicismo no dice que los papas son infalibles todo el tiempo. Es solamente en un momento específico. En el momento en que se está definiendo algo o una doctrina o algo. No es que se está creando la doctrina, sino que está definiendo. Y cuando decimos el papa, entiéndase bien como representante del magisterio completo reunido en un concilio o ex cátedra. Ex cátedra no significa que todo el tiempo que está sentado en la silla está promulgando algo infalible. No, señor. No, señor. No. Ex cátedra lo que está diciendo es que hay unos ciertos puntos, unas cuestiones, unas ciertas articulaciones, como lo dice en lo que es en la Asunción de María, que indica bien claramente que el Papa como líder, como no se pusieron de acuerdo en la definición del dogma, el Papa como líder define esa doctrina porque obviamente él tiene la llave para hacerlo. O sea, está más que claro que aquí hablamos por montones qué significa la llave, tanto por protestantes como por eruditos católicos también que lo dicen. Pero ese es el asunto también, para no cambiar de tema, porque esto ya sería otro tema. Ese es el asunto por el cual yo siempre digo que Carlos Veloz habla mucho, pero no trae sustancia. ¿Por qué? El asunto el cual comenzó a hablar es con respecto a Génesis 3:15, pero salió hablando de la infalibilidad. No entiendo por qué, pero no entiendo. Y ustedes van a escuchar, porque yo no voy a poner todo el video, sinceramente no lo voy a poner todo. Van a escuchar cómo el señor Carlos Veloz solamente me deja hablar 1 minuto y él habla como 3 o 4.
me deja hablar 1 minuto y déjate hablar 4 otros 5. O sea, ¿qué es lo que está haciendo, tratando de hacer con esa forma? Evitar que se pierda el contexto de lo que la persona que está hablando se complete. Entonces, el que está recibiendo ese audio o ese video no va a analizar perfectamente lo que se está diciendo, lo que está diciendo la persona que él está reaccionando. En este caso soy yo. Y créanme, hace bolas, el muchacho hace unas bolas horribles. Ya ustedes verán cómo es lo que yo digo. Es un hombre que habla mucho y no trae sustancia. No trae sustancia, brinca de tema, mete cosas que no habla, incluso mete sobre el matrimonio entre José y María. No sé por qué tiene que ver eso. Mete, ¿qué no mete? Este hombre de verdad que es especial, es muy especial. Pero quiero traerlo para poder traer a colación el asunto sobre Inmaculada Concepción y Génesis 3:15. Y voy a traer algo adicional, solamente un detalle adicional, porque aquí no voy a estar todo el día explicando algo que ya hemos explicado varias veces con respecto a la Inmaculada Concepción. Así que vamos para arriba. Voy a compartir aquí. No sé si quieres dar más anuncios, hermano Luis. No. Está bien, está perfecto. Creo que está bueno, ¿no? Vamos a tratar de exponer una vez más. O sea, hermanos, va a venir Cristo y nosotros vamos a seguir tratando de explicarle a los hermanos evangélicos todas estas cuestiones. A ver, acá no se trata de querer convencerlos, no se trata de querer convertirlos, pero al menos que nos entiendan, al menos que puedan comprender por qué creemos esto, por qué creemos aquello, y no que hagan siempre lo mismo. Atacan muñecos de paja, dicen cosas que nosotros no decimos, dicen que nosotros creemos cosas que no creemos, y eso es lo que nosotros queremos aclarar. O sea, yo no trato de que Veló se convierta en un católico, pero al menos que nos entienda. No podemos estar toda la vida explicándole exactamente lo mismo, ¿no? Pero lo menos si van a atacar la doctrina, que lo hagan en el contexto que estamos indicando, no atacando muñecos de paja, por Dios. O sea, eso es lo que está tratando de hacer Luis. Bueno, hermano Luis, yo te puse ahí el video para que lo compartas. Yo sé que él está un poco ocupado. Ok. Ustedes me van a decir si se oye o no, hermano. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, aparta todo enemigo y maldad que podamos escuchar por aquí. Así que nos cubrimos con tu santa sangre, Señor, y que podamos aprender de lo que este hermano está hablando. Vamos a ver. A ver, mis amigos catedráticos, bueno, sí, ellos son catedráticos porque dan academia en la Universidad de Tel Aviv. Tengo algunos amigos, yo no soy nadie, pero tengo algunos amiguitos ahí, algún videíto, uno que otro yo he hecho en el pasado, ¿no? Y voy a invitar nuevamente, que tengo tiempo que no hablo con ellos. Imagínense, son del judaísmo ortodoxo, pero yo tengo amigos de todas partes. Y resulta, judíos ortodoxos, entiendan para que aprendan. Cristianos evangélicos, aprendan. Génesis capítulo 3, versículo 15. Poné pausa un ratito. Los textos. Brother, acá tenemos que... disculpen esto, pero tengo que hacer este aporte. El hecho de que él tenga amigos catedráticos no lo hacen más inteligente. Yo tengo amigos que son ingenieros y yo no entiendo nada de ingeniería. Yo tengo amigos que son doctores y yo no entiendo un poroto de medicina. O sea, que él tenga amigos catedráticos o amigos que sepan de hebreo o amigos que sepan, yo que sé, de astrofísica, no quiere decir que Veló sepa astrofísica, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver chorizo con bicicleta? Yo tengo amigos que son doctores, pero si ellos no me explican los términos, no entiendo un poroto, porque yo no soy doctor. Dale duro nomás. Es así, o sea, imagínate si yo que tengo amistades que son ateos, que saben de computación y todo. Soy un experto en computación y también no creo en Dios, o sea, por Dios, o sea.
se toman por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, N, O, P, Q, R. Voy a darle para atrás. A, B, C. Los textos se toman por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, L, N, O, P, Q, R. O sea, y si yo lo digo en hebreo, ustedes se imaginan, si yo digo el alfabeto hebreo, yo creo que Mónico, a ver, usted lee la Biblia y usted está leyendo Génesis capítulo 3 y usted llega al versículo 15 y ahí, parrafito por parrafito, usted tiene que decir, aquí hay término A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Tenemos que dividirlo cada palabrita como A, B, C, D, E, F, G, Pone pausa. Pero no sé, pero yo no entiendo. Él está criticando las propias Biblias protestantes, brother. Yo tengo Biblia de estudios protestantes como la Thompson o Plenitud o la Biblia reformada y divide los versículos por A, por B, por C. O sea, el versículo está dividido, ¿verdad? El versículo está dividido en A, en B, en C, y son Biblias protestantes. Entonces, yo no entiendo, sinceramente no entiendo la cabeza de Veloz. O sea, él mismo está cuestionando la propia forma de hacer hermenéutica del protestantismo. Porque evidentemente cuando vos vas a hacer un análisis de un texto, vos dividís el texto y las oraciones en A, B, C, porque en un solo versículo se puede estar haciendo referencias a varias cuestiones. Entonces, dividirlo es la mejor forma de hacer una referencia. Entonces vos pones, por ejemplo, ¿no? Versículo 13, parte A. ¿Ves? Versículo 13, parte B. Versículo 13, parte C. Es que no entiendo la cabeza de Veloz. Yo sí lo entiendo. Esto denota que Carlos Veloz se habla de muy bíblico, pero no sabe Biblia. Y lo voy a demostrar. Aquí tengo una página que es protestante, meramente protestante. ¿Okay? El Testigo Fiel se llama la página. ¿Okay? Voy a aumentar un poquito más el tamaño para que podamos leerlo con mejor precisión. Dice, unidades menores al versículo. La necesidad de citar con mayor precisión y algunas nuevas perspectivas en torno a la división interna de los textos bíblicos surgidas en la lectura crítica han creado el problema de encontrar un modo de citar que permita referirse a partes menores todavía que el versículo, sin perder la numeración establecida, que volvería engorrosa gran parte de la literatura escrita en torno a la Biblia a lo largo de siglos. Para evitar modificar ese sistema y tener, además, que agregar más signos al texto, se utiliza en la actualidad una división puramente mental del versículo, basado en las letras minúsculas del alfabeto. Carlos Veloz, escucha bien esto, aprende. Cada pausa significativa del versículo se considera una subdivisión y se le asigna a cada una letra del alfabeto, comenzando siempre con A. Puede tratarse un punto seguido o un punto y coma, un signo de interrogación, etc. Por ejemplo, y aquí utiliza Génesis 2:4. Esos fueron los originales de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Puede dividirse en dos partes. Génesis 2a, esos fueron los originales de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y Génesis 2b, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos. Esto fue lo que yo hice, lo que hicimos con respecto a Génesis 3:15, que lo dividimos en A y B. ¿Para qué? Para ser más preciso, para que aquellos que puedan citar y puedan buscar el versículo de Génesis 3:15 entiendan específicamente a qué parte nosotros nos estamos dejando llevar con respecto a María y la Inmaculada Concepción. Fíjate que el contexto es donde Pacheco dice y hace un muñeco de paja de que la Iglesia Católica habla de la Inmaculada Concepción porque indica que la mujer es la que pisa la cabeza de la serpiente.
No, nosotros no nos dejamos llevar por esa segunda parte de ese texto. Es en la primera parte del mismo texto, que es la parte A, donde dice, pondré guerra entre ti, hablando de la serpiente, que es Satanás, y la mujer. Esa mujer directamente es María, pero proféticamente es María, es Eva, directamente, pero proféticamente es María, porque tenemos textos como Isaías 7:14, Isaías 9:6, tenemos textos como Gálatas 4:4, que directamente esa mujer hace, Lucas y otros más, hace referencia a María como la madre del descendiente, del que va a pisar la cabeza. ¿Bien? Vamos a seguir escuchando al pobrecito Carlos. Tengo otra más evidencia, pero bueno, yo creo que ahí, siendo una página protestante, puede explicar bien lo que está diciendo. Bueno, yo no sabía eso, pero quién sabe, ¿no? Sí, se nota que no lo sabía. O sea, se nota que no citas, no estudias la Biblia, no haces un estudio como debe ser bíblicamente, solamente te encargas de hablar y no dar sustancia, Carlos. Discúlpame que te lo diga, pero es así. ¿Quién sabe? Sigan escuchando. La parte dice, el Génesis 3:15 comienza diciendo, pondré guerra entre ti. Ese ti es Satanás. Pondré guerra entre ti. Ese ti es Satanás. Wow. Edúcanos, Mónico, ilústranos. Pondré guerra entre ti. La serpiente, ¿verdad? Es Satanás. Sigue, a ver, vamos. Serpiente. Pondré guerra entre ti y la mujer. Ok. Y la mujer. Ahí viene. Esa partecita ahí es importante. Importantísima, dice Mónico. Ahí está la partecita importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Cuando leemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué leen en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. Por ejemplo, leemos Romanos 3. Dice que todos, así lo dice bien claramente, dice Romanos 3:23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ese todos pecaron es una generalidad de la raza humana, Mónico. Como es también una generalidad, cuando dice todo el mundo fueron salvos, ¿no? Bueno, espero que así lo crea Carlos. Ahí está el tema, ¿ves? Ellos toman un texto hiperbólico de Pablo, porque es un texto hiperbólico, no es una... a ver, si bien es cierto, es una generalización de Pablo, en esta generalización hay un sentido hiperbólico. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, ¿no? Porque no hay justo ni siquiera uno. Cuando vos vas a Lucas, vos encontrás que Dios mismo dice de dos personas que eran justas e irreprochables delante de Dios. ¿Quiénes eran? Era Zacarías y su esposa Elizabeth. Dice el texto que Zacarías y Elizabeth eran personas justas, rectas e irreprochables a los ojos de ¿quién? ¿De los hombres? Porque vos sabés que llegaron a decir que eran justos delante de los hombres, pero no delante de Dios. Pero el texto dice que eran justos e irreprochables delante de Dios. Entonces, cuando Pablo dice que no hay justo ni siquiera uno, Pablo está haciendo un énfasis para hablar de la generalidad del ser humano. Porque seamos honestos, cuando nosotros observamos al mundo, ¿qué es lo que vemos? Injusticia. Yo perfectamente puedo decir, todos los uruguayos toman mate, pero eso no quiere decir que no hayan excepciones, ¿ves? Yo puedo decir, los uruguayos son todos cabezones, pero eso no quiere decir que no haya algún inteligente. Es una forma retórica de tratar de hacer un énfasis agregado para mostrar la característica de una cierta cosa, de una cierta sociedad, etcétera, etcétera. Pero esto no excluye excepciones. Entonces, según la misma regla de Veloz, Jesús tendría que ser un pecador, porque correcto. El texto dice todos los hombres
Todos los hombres. ¿Jesús fue verdadero hombre, sí o no? ¿Jesús fue verdadero hombre, sí o no? Por lo tanto, si nosotros tenemos que aplicar textualmente, literalmente y tajantemente esa expresión del apóstol Pablo, Jesucristo también sería injusto, pecador y estaría destinado al infierno. ¿Ven? Entonces nosotros no podemos aplicar la generalización tajantemente y estrictamente como lo narra Pablo. Por eso, incluso muchos eruditos protestantes que estudian ese texto dicen que es un texto con un énfasis, un texto hiperbólico. Así lo dicen, es correcto. Gracias, hermano Luis, porque de verdad que él no sabía cómo explicarlo bien. El asunto está que el señor Carlos Veloz, cuando yo estoy citando ese texto, y él dice toda la humanidad debería estar incluyendo a Jesucristo. Él va a decir, no, pero la Biblia me dice que hay una excepción con que Jesucristo. Claro, sí, obviamente. Pero cuando dice todos los humanos, es todos los humanos. No hay excepción según tu concepto, Carlos. No hay excepción. Por tanto, al decir que hay excepción, es que entonces puede haber una excepción. Es más que claro. Mira qué buen ejemplo. Un aplauso para este hermano. Un aplauso. Esto muestra realmente lo que es una generalización que no excluye las excepciones. La Biblia dice que todos, por causa del pecado, van a morir. Pero sin embargo, Enoc y Elías no conocieron la muerte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Y Jesucristo sí conoció muerte. ¿Será que entonces Jesucristo era un pecador? Es fuerte esa. Eso está fuerte. O sea, para que vean que vuelvo y repito, o sea, yo estoy más que seguro que no estoy haciendo un insulto aquí. Estoy describiendo lo que es Carlos Veloz. Carlos Veloz, en estos casos, está trayendo sustancia, está trayendo mucha palabrería, pero poca sustancia. No da sustancia. Hasta ahora no está dando sustancia. Seguimos. Mónico, toc. Si te vas a Romanos 3, eso va en tu contra, no a tu favor. Ya verás que no. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Pablo al único que refiere sin pecado es a Jesucristo. A ver, ¿en dónde Romanos menciona? Y yo te voy a evidenciar que en la Biblia, la mujer de Génesis 3:15, que hace referencia a María, también. Ya verás, por la Biblia. A la Virgen María. ¿En dónde la menciona? A ver, si leyó bueno, yo no entiendo cómo el católico lee la Biblia, señores, pero bueno, nos están educando. Esto es lo que más cómico, hermano Luis. Dice, yo no entiendo cómo el católico lee la Biblia, para que ustedes vean cómo él se está haciendo infalible en este caso. O sea, él está diciendo que su interpretación está por encima de la mía. ¿Ves? Pero, por Dios, o sea, tiene que aceptar que hay interpretación de Génesis 3:15 protestante donde dice la mujer que estáis refiriéndose es María. Y lo hay. Hay evidencia de eso. Protestantes que lo dicen. Por tanto, ¿el católico es el único que hace esa interpretación? Si Carlos Veloz está diciendo que el católico está haciendo una mala interpretación de Génesis 3:15, pues estaría diciendo esos eruditos protestantes que están en igual forma. Pero el problema es que la sola escritura no le da permiso a Carlos Veloz decir eso. ¿Por qué? Porque él puede entender que tanto luteranos y otros más pueden indicar de que esa interpretación está bien. Sí, pero no sé si estoy bien o estoy mal, Luis. No, correcto. De hecho, por eso te digo, en el protestantismo hay personas que no tienen problemas con la asunción de María. En el evangelicalismo hay personas que no tienen problema con la Inmaculada Concepción. Entonces, ahí es donde radica el tema. Hay protestantes, como son los anglo-católicos o, por ejemplo, los episcopales, e incluso hay metodistas, hay también presbiterianos y hay luteranos por ahí, que aceptan la Inmaculada Concepción porque lo ven desde una perspectiva más cristológica. No, a ver, es que, claro, el protestante dice, no, nosotros lo vemos desde una perspectiva cristológica, no mariológica. Pero la mariología es, vamos a decir así, consecuencia de la cristología.
Estudiamos a María porque María es la madre de Dios. Punto. Por lo tanto, el estudio de María tiene que ver directamente con Cristo, porque Correcto. es la madre de Dios. Pero bueno, la cuestión es que hay muchos evangélicos que aceptan la Inmaculada Concepción. Mira, cuando yo era reformado, estaba en un grupo de reformados, y justamente habían reformados que se llamaban marianos, así, literalmente, se llamaban reformados marianos. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Recuerden, protestantes, ya Pacheco y otros más evidenciaron que lo de María, Madre de Dios, es cristológico. Y hay otros protestantes que han evidenciado que la virginidad perpetua de María, junto con también la Inmaculada Concepción, es cristológico. Por tanto, los 4 dogmas marianos, que ustedes dicen marianos, son cristológicos, tienen fundamento cristológico, es para justificar una cristología. ¿Ok? Ese es el problema que tiene el protestante. El protestante se cree que es para exaltar por encima a María de que Cristo. No, al contrario, es para exaltar a Cristo mucho más. Y lo estamos evidenciando aquí. Vamos a ir escuchando estas ocurrencias de Carlos Velo, porque de verdad que a mí me da... Mónico nos está educando, o sea, ahí le está dando la Inmaculada Concepción de María. El apóstol Pablo, con ese texto, por cuanto todos pecaron. Es que yo digo que trae... Estoy comenzando a explicar y él dice que ya ese texto de Romanos 2 está justificando la Inmaculada Concepción. ¿Qué te digo? Es muy especial este hombre. Significa en el pensamiento del catolicismo romano, según Mónico Vázquez, que ahí Pablo estaba mostrando el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Por esa razón es que ya no debato con Carlos Veloso, porque él está totalmente descontextualizado. Y fíjense bien claramente cómo él está constantemente mirando el chat, porque él necesita exaltar ese ego que está diciendo ahí. No sé si te diste cuenta, hermano Luis, cómo él está mirando el chat. Él necesita exaltarse. Yo estaba mirando ese video y vi todas las barrabasadas que estaban diciendo en el chat sus hermanos evangélicos, todo descontextualizado. Incluso tengo evidencias aquí en mi celular. Tengo aquí. ¿Dónde? Déjame ver por aquí. Lo pongo aquí. Y esto lo permiten. Hasta el cambio de sexo me hacen. Y esto es en el mismo, mira, en el mismo video de él. ¿Ves? O sea, no son cosas mías. O sea, para insultar son buenos, pero para poder escuchar, no. Vamos a continuar. ¡Wow! Wow. Sigan escuchando, ¿eh? Cuando dice todos, es todos. Nacemos todos destituidos de la gloria de Dios. Yo sé que hay muchos protestantes que esto se les va a ser difícil entender porque no creen en el... Wow, ahí dijo algo que es verdad, es muy difícil de entender. Ahí tengo que darle la razón a Mónico, porque en verdad yo no sabía eso. Cuando ahí dice todos, es todos. O sea, entiendan. Yo quiero que ustedes vean cómo me cortó el contexto. Yo voy a explicar que habían excepciones. Ya verán, ya ustedes van a escuchar cómo yo después comienzo a decir que hay excepciones, ¿verdad? La catequesis, entiendan la preparación, apologistas católicos jóvenes, los más jóvenes, ustedes están entendiendo la enseñanza de estos grandes apologistas. Entiendan el seminario bíblico. Gracias a los de grandes apologistas, claro. De estos apologistas. Miren, algo que nadie sabe y que, o sea, cuando Pablo dice todos, es todos. Eso no lo sabe casi nadie, solo lo sabe la iglesia infalible. Usted lee la Biblia donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ellos no entienden eso. Nosotros le vamos a explicar. Roma, la infalible, le va a explicar. Todos es todos. Y nada es nada también. Y nadie es nadie. Y algunos son algunos. Y uno es uno. 4 son 4. Yo soy yo y tú eres tú. Y Mónico no se sabe quién es. Carlos es un experto en la ironía. Tengo que reírme, es un experto en ironía. Cuando está molesto, recurre a la ironía y al sarcasmo. Eso es más que claro. O sea, ¿ustedes están entendiendo esto? Mónico dice que ahí
Nadie sabe, pero él lo va a explicar. Todos son todos. Ah, pero hay una excepción. En ese todos son todos. María. Hay dos. Dios, ay, Dios mío. Ay, no. Vamos a seguir escuchando la corrección porque nos están corrigiendo. Está muy bien. Yo acepto la corrección humildemente. Vamos a ver. Bautismo de infante, pero aquí no estamos hablando del bautismo de infante. Aquí estamos hablando. No, obvio que Pablo no habla del bautismo de infante. Eso tampoco lo sabíamos. O sea, Pablo no está hablando de bautismo de infante ahí en Romanos capítulo 3. Está hablando de que el hombre es justificado por la fe y que todos están muertos en delitos y pecados, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios y hasta terminar toda la carta de Pablo a los romanos. En ese punto ahí, Mano Luis, cuando digo me recordó mucho la música de reggaetón, que cuando empiezan a hacer tran. Qué cómico. Pero ahí Pablo está mostrando la inmaculada concepción de María. Entonces esto no es una tradición oral, es una tradición escrita ahora. No, yo puedo traer evidencia de la tradición oral. Lo que pasa es que están en ambos, ¿verdad, Luis Mano Luis? Ay, Dios, ayúdalos, Señor. Mire, yo a veces soy efusivo y tengo que ser, porque ¿cómo le explicamos a nuestros queridos amigos católicos? ¿Cómo le explicamos que esto es tan obvio? Hay una tradición oral que no quedó escrita en ningún lugar. Usted no la puede encontrar en la Biblia. Hermano Luis. Sí, te escucho. Te pregunto, ¿la tradición oral quedó escrita en algún lugar? No sé, soy yo. Brother, pero, me estoy riendo, brother. Me estoy riendo. ¿Qué querés que te diga, brother? A ver. Tradición oral, brother. Pero yo no sé, a ver, ¿qué es lo que le tenemos que cambiar a la frase tradición oral? Para que se entienda. Pero puede estar escrita también. No. A ver, que hay parte de la tradición oral que la vamos a encontrar en muchos escritos patrísticos, en que los papas o que obispos o que doctores de la iglesia han hablado de tradiciones orales, sí, obviamente. Pero ¿qué parte le tenemos que cambiar a la frase tradición oral para que entienda que es oral? No sé. Vuelvo rápido, hermano Luis. Es más que claro que Carlos Veloz habla mucho, pero no trae sustancia. ¿Por qué? Porque no está razonando. No está pensando, no está usando sus gnosis, no está usando su psiquis. Por Dios. Ay, Dios mío. Bueno, señores, la tradición oral no está solamente en hablado. Mucho lo tenemos escrito, pero no en la Biblia. Lo tenemos escrito también en los padres de la iglesia y en la liturgia también. Y está explícitamente dicho esa tradición oral en los concilios. Especialmente las definiciones dogmáticas, ahí están la tradición tanto oral como escrita, juntas, definidas, ¿ok? Pero bueno, señores, es que de verdad que... Como la Inmaculada Concepción. Pero el apóstol Pablo la tiene en su carta a los romanos. La Asunción de María, usted no la puede encontrar porque es una tradición oral. Voy a acelerar un poquito. Pero usted la va a encontrar en Primera de Clemente. ¿Ustedes están entendiendo? Sigan escuchando. De la condición en que todo ser humano nace. Es una condición apartado. De la condición en que todo ser humano nace. Oigan esto, ¿eh? Eso debería incluir a Jesucristo, ¿verdad, hermano Luis? Debería, porque Jesucristo nace, según Romanos 1, un humano completamente, todo completo humano, porque dice que es hijo, o sea, es descendiente de David según la carne. Cuando dice según la carne es que es humano, totalmente humano. Tenemos en Lucas donde dice que Jesucristo es descendiente de Adán y Eva. Señores, de Adán y Eva. No es que fue creado como los docetas, como algunos docetas por ahí, que también es doctor en griego por ahí, que dice que fue creado la humanidad fuera del
en el cielo. No. Para que se cumpla eso, tiene que ser un humano directamente de la raza humana. Por tanto, se debería cumplir eso que dice ahí. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos los humanos. O sea, que según el concepto protestante y de lo que es todos. ¿Ven? Me gustaría hacerle una pregunta a Juan Bunyan, que dice: cuando se escribe la tradición, se convierte en tradición escrita. O sea, la harina se transforma en pan. Y cuando es pan, ya no es harina. Tengo una pregunta, querido Juan Bunyan. ¿Me podés demostrar en la Biblia y por la Biblia que toda la tradición oral quedó escrita? Un solo versículo que diga: nosotros los apóstoles nos encargamos de dejar exactamente todito escrito. Toda la tradición oral la hemos dejado por escrita. Me gustaría ese versículo, porque si vos me lográs demostrar que los apóstoles dejaron toda la tradición oral por escrito, bueno, ya cambia todo, ¿no? Sí, pero es un mal concepto de lo que entienden con respecto a la tradición oral. Recordemos que la tradición oral siempre comenzó tradición oral y fue escrita aparte en lo que nosotros entendemos hoy que es las Sagradas Escrituras. Y otra parte siguió practicándose y predicando sin estar en las Sagradas Escrituras, donde quedó plasmada algunas, no todas, en los escritos de los padres de la iglesia. Y donde quedó explicitada, o sea, definida totalmente en los concilios. Por ejemplo, vemos claramente en las Sagradas Escrituras que Jesucristo es Dios. Bueno, no claramente, implícitamente. Jesucristo es Dios. Podemos decir que no es explícito, no lo dice. Explícitamente no lo dice. Implícitamente podemos entender que es Dios. Pues entonces tenemos que recurrir a qué creían los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia entendían que es Dios, el único Dios. Ok, los padres de la iglesia, que por tradición oral lo habían recibido, continuaron indicando oralmente y por escrito de que ellos creían que Jesucristo es Dios. Pues entonces se define la Santa Trinidad. Se llega a definir más adelante explícitamente en concilio la Santa Trinidad. Por eso es que la iglesia es infalible, porque a partir de una doctrina infalible, porque a menos que usted me digan que la Santa Trinidad no es infalible, pues ya son otros $20. Y ayudado, sí, asistido por el Espíritu Santo, se define una iglesia infalible, ayudada por el Espíritu Santo, porque está ayudada por el Espíritu Santo, como dice en Hechos 15. Define todo eso. Totalmente. Mira, me gustaría leer esto contigo, Mónico, y te voy a hacer una pregunta, ¿no? Voy a leer el versículo que pone Juan Bunyan. Él dice que me va a demostrar, él me dijo que me va a demostrar que la Biblia sí dice que toda la tradición oral de los apóstoles quedó por escrito. Y me pone este versículo. A ver, vamos a leer el versículo. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras, etcétera. Bueno, ahí se me corta. ¿Dónde dice ahí, Mónico, que toda la tradición oral de los apóstoles quedó por escrito? No, al contrario, ese texto tiraría por el suelo todo lo que es del Nuevo Testamento, porque está haciendo referencia al Viejo Testamento. Es más que claro. Totalmente. Ahí no estaba escrito Juan todavía. El Apocalipsis un poco. No estaba el Apocalipsis, otra carta como la de Santiago. O sea, ¿dónde dice ahí? A ver, este otro versículo, 1 Corintios 1:10. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Sí. ¿Y dónde dice acá que todo quedó por escrito? Todo tiene que ser todo. Todo es todo. ¿Dónde dice acá todo? Y vuelvo otra vez, está haciendo referencia al Viejo Testamento. ¿Dónde está lo escrito de Santiago? El de Juan. Exacto. ¿Dónde? Entonces, Juan Bunyan, a ver, quiero que me entiendas. Me gustaría un versículo que diga que toda la tradición oral apostólica quedó por escrito. No un versículo que me hable a mí del Antiguo Testamento.
¿Podés mostrarme un versículo que diga que toda la tradición apostólica quedó por escrito sin tener que hablarme del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con el Nuevo? Así es. Es más, te voy a poner un ejemplo de cómo algo no fue escrito, sino hasta mucho tiempo después, y no se sabe de dónde lo sacaron. Bueno, hoy sabemos de dónde lo sacaron, pero no se sabe. ¿De dónde, en qué profecía del Viejo Testamento se dice que Jesucristo iba a nacer en Nazaret? ¿O era nazareno? No lo sé. Sí, no sabe. ¿En qué profecía se dice, por ejemplo, el texto donde dice que la roca era Cristo, que la roca perseguía al pueblo de Israel, el que seguía? No, ¿Dónde? No está eso, brother. No está, señores. O sea. Pero bueno, vamos a continuar. Eso no sustenta, ni la sola escritura sustenta esos versículos. Por Dios. Según Romanos capítulo 3. De Dios. Eso se llama muerte espiritual. Eso se llama muerte espiritual y por eso todos necesitamos al Salvador. Correcto. ¿Y quién dijo que se engrandece su alma ante su Dios y Salvador? ¿No fue María? ¿De qué María iba a ser salvada? Ah, no, de que José le dijera, ven María, que tú y yo nos casamos y por lo menos ven, déjame abrazarte delante de la... ¿Qué le digo? Yo no entiendo por qué metió el casamiento ahí. Carlos, escúchame bien. La Iglesia Católica acepta y dice que María tuvo que ser redimida. Sí, pero de una manera muy especial. ¿Cómo se redimió? Tenía que tener pecadora, o sea, tenía que nacer pecadora para poder ser redimida por Cristo más adelante, o fue preservada del pecado original por los méritos de Cristo. Porque ya en Génesis 3:15 me está diciendo que tiene que nacer una mujer en amistad con Dios. Por tanto, fue preservada de ese pecado original. Hay dos formas de cómo, por la redención de Cristo, puedes ser salvo. Una, ser salvo al tú creer en Cristo y ser bautizado y vivir toda una vida santa y todo eso se llama aplicarte la redención de Cristo. Eso es aplicar lo que se llama aplicar la sangre de Cristo. Muy bien. Yo sé que para ti no es así, pero poco me importa. A mí me importa los que están aquí en el chat y los que van a ver el video más adelante. Totalmente. O evitando que caigas, que seas parte de esa generación por el cual están destituidos de la gloria de Dios, preservándote de que caigas ahí. Y ya hay una promesa de Dios mismo Padre de que la mujer iba a nacer en amistad con Dios. ¿Okay? No sé si ibas a decir algo, Manolis. Sí, antes quiero agradecerle a Carlos Herrera por su superchat. Dice, Veloz no sabe ni el orden correcto del abecedario. Mucho menos de la tierra. Es verdad, si todo el abecedario va a tener que revisar el abecedario, pero no importa. Bueno, quería responder esta pregunta, mirá. Si María nació sin pecado, entonces su papá tampoco pecaron. Y estos muchachos no entienden, querido Mónico. No entienden. No. A ver, nadie dice que por causa de que María es santa, entonces tuvo a un Cristo santo. Porque la santidad de Jesús no depende de la santidad de María. No. ¿Entendés? O sea, es loco pensar que María le va a dar la santidad a Jesús. Por causa de que Jesús nace en María, es que Dios la libra de todo mal para que pueda ella acoger a Cristo, que es Dios mismo. Yo te hago una pregunta, Mónico, y vos responderle. ¿Los papás de María tuvieron a Cristo o fue María? ¿Fue María? Fue María quien estuvo a Cristo. Quien tenía en su vientre fue María, y fue María misma. No más nadie. Es algo ilógico, mira. Los mismos protestantes creen que para tú recibir a Cristo y ser totalmente, voy a utilizar los términos que utilizan especialmente Carlos Veloz, y tal totalmente justificado y ser limpiado, estar sin pecado, tienes que recibir a Cristo. O sea, si para tú recibir a Cristo tienes que estar limpio de todo pecado,
¿Qué más María, señores? Que la tenía físicamente en su vientre. O sea, pónganse a razonar. ¿Ustedes no están razonando o es que yo me hago, bueno, no sé? Algunas veces se me caen los pelos por culpa de eso. No, vos no te calientes. Mira, acá dice Juan Bunyan, Timoteo 3:16. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hace una pregunta. ¿Dónde dice que la tradición oral es útil para algo? Claro, pero si va a leer así la Biblia, Juan Bunyan, tenés un serio problema, porque estás poniendo la Biblia contra la Biblia, a Pablo contra Pablo. No hay un versículo en el cual Pablo dice que bien hacen en seguir guardando la doctrina que Pablo enseñó tanto por escrito como por voz. Entonces, ¿qué estás diciendo, Juan Bunyan, que acaso Pablo, cuando dijo que hacían bien en perseverar en la doctrina que aprendieron por carta o por palabra, entonces Pablo se equivocó? ¿Pablo mismo se está contradiciendo? ¿Ves? Entonces, esta forma de leer la Biblia, de poner la Biblia contra la Biblia, es un problema. La pregunta que tenés que hacerte es esta. Si Pablo en un versículo dice que bien hacen en guardar tanto lo que se aprendió por escrito como lo que se aprendió por voz, lo que tenés que hacerte cuando llegas a Timoteo 3:16 es hacerte esta pregunta. Timoteo 3:16 dice que la tradición oral no sirve para nada. No, ¿verdad que no? Entonces, vos no podés someter el otro versículo a este como si Pablo se contradijera. Lo que tenés que hacer es ver la Biblia como un todo. Pero bueno, ¿qué crees que te diga, Mónico? No, y si a eso le metes Efesios 4, donde dice el mismo Pablo que es Dios, que Cristo dejó a apóstoles, profetas, ¿para qué? Para la edificación en cuanto a la doctrina, para que no sean arrestados por todo viento de doctrina. ¡Wow! O sea, créanme que pone ese pensamiento de la sola escritura, lo voy a decir sinceramente, la sola escritura es la espada de Satanás para poder dividir. Así de sencillo. Y lo digo así, se lo digo fácilmente. Vamos a continuar. Antes que empieces, quiero agradecerle a el idólatra. Dice, cuando uno de los dos bandos deje de hablar del otro, se acaba la cosa. Por ejemplo, el padre Byron aclaró una vez y no respondió más a Pacheco. Creo que es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo a seguir, ¿eh? Sí, pero aquí yo no estoy respondiendo a Carlos Veloz. Aquí yo estoy explicando a los hermanos que están en el chat. Sí, totalmente. Lo que dice Carlos Veloz. Aparte es bueno aclarar. Saludos para Isabel. Muchas gracias por su super chat o como se llame. Muchas gracias por apoyarnos. Vamos arriba. Vamos. Persona. Déjame, ven, para que por lo menos engañemos al mundo, porque Dios nos mandó a engañar al mundo. Yo me casé contigo, pero esto es un matrimonio falso. Entonces, por lo menos, José, María. Algo muy interesante que creo que Carlos no sabe sobre la tradición rabínica o la tradición judía con respecto al matrimonio es que muchas veces en ese matrimonio se esperaba un año, se desposaba a la mujer, pero tenían que esperar un año para consumir ese desposamiento. Y para consumir ese desposamiento se hace una fiesta. ¿Recuerdan las bodas de Caná? Ok. Se hace una fiesta. En esa fiesta era también ritual, como quien dice. Incluso llegaba un momento en que eso lo dice en cualquier libro de tradición judía. Llegó un momento en que se iba la pareja a tener su momento de unión y obviamente salía, no sé, no me acuerdo quién era lo que es, pero salía alguien con la evidencia de que la mujer era una virgen, ¿entiendes? Con sus manchas de sangre y todo. Yo quise saber dónde está en la Biblia esa parte, dónde se consumió ese matrimonio, dónde llegó esa fiesta. No lo veo en María. Claro, José es su esposo porque fue desposada. Y cuando dice toma a María como tu esposa, es más que claro que le está dando Dios el permiso de que se la lleve.
pero no se consumió, o sea, no completó el rito que tenían judaico. Pero eso es algo muy interesante que debían de analizar. María, dime, José, déjame abrazarte, por favor. Mira, vienen mis amigos, mis vecinos, ven, déjame abrazar. No te me pegues porque soy inmaculada y yo necesito salvación de ti. No quiero que te me pegues, José. Ay, aléjate. Necesito al Salvador para que tú no. Está haciendo un muñeco de paja, es experto en eso. No te me acerques. Ah, bueno, pobre José, ¿no? ¿De qué María necesitaba ser salvada? ¿De qué? Si bueno, hay evidencia en la Biblia donde Pablo habla de matrimonios que viven en castidad. Pablo mismo lo dice. O sea, claro, él dice que no se mantenga mucho tiempo así, pero bueno, recordemos que José aparentemente no duró mucho. Ella misma reconoce que necesitaba ser salvada. ¿De ella misma? ¿De quién? ¿De qué? De que no la contamine el pecado. Pero a ver, si ella vino directamente del vientre de sus padres que son pecadores, de sus abuelos como simiente que son pecadores, y que todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿cómo ella necesitaba ser salvada? Ya. Venga acá, hermano Luis, podemos usar ese mismo razonamiento. Entonces, ¿Jesucristo vino de un vientre pecador? Eso estaría interesante. ¿Jesucristo vendrá de un vientre pecador? Está muy bueno. Cuando está fuera del vientre de sus padres, ¿qué le van a hacer a ella? Ella es inmaculada, yo soy inmaculada. ¿De qué me van a salvar a mí? De nada. Ya yo nací. Contrario, salvada, preservándose del pecado original. No al contrario de nosotros, que nosotros tenemos que ser bautizados y creer en Cristo para poder ser salvados por la redención de Cristo. Pero María fue antecedente, no pos. ¿Sí? ¿De qué me van a salvar? Ya yo estoy afuera acá. Mira, me casé con José. De que no le acusen que es un matrimonio falso. De que estaban mintiéndole al mundo, a todas las personas. Ese no es la madre, la que se casó con José, y no es José el carpintero, su padre, y no es esa su madre, y no están viviendo juntos, y no son un matrimonio, me engañaron, no son un matrimonio real. Cuando Dios manda, y dicen ellos que eso es un sacramento el matrimonio, claro. Pero tienen a María y a José violando el sacramento del matrimonio, diciendo... No, tú puedes estar en un matrimonio y no consumar el matrimonio, o sea, no tener una relación sexual. Pablo lo dice. No me sacó eso, brother. Vos date cuenta que muchos dicen que Salomón, que tenía muchas esposas, ¿cuántas esposas tenía Salomón? Tenía muchas. Sí. Y muchos sostienen que Salomón no tuvo relaciones con todas. Era como, yo creo que Salomón era un coleccionista de mujeres. Él la tenía para exhibirlas, para tenerlas por ahí, pero eso de que, a ver, si bien es cierto, porque acá él comete una falacia, Veloz comete una gran falacia, porque Veloz, miren lo que hacen los protestantes. Te hablan de José como que no había hecho el voto, un José que quería mantener relaciones con María, y la única que estaba dispuesta a no mantener relaciones sexuales era María. Entonces, vos lo pones así y queda muy cruel, claro, sí. Porque vos me pones a un José que está casado, que quiere tener relaciones, pero que María no se deja, y que esto, que lo otro, vos decís, esto es terrible. El tema es que tienen que demostrar, lo que tienen que demostrar es que José no estuvo de acuerdo en tomar distancia en ese aspecto, en el aspecto sexual. Tienen que demostrarme que José no estaba de acuerdo. Porque según la tradición católica, José, él junto con María, tomaron esta decisión de mantener distancia. No era que María sola, no, José y María. La Iglesia Católica le llama a José el hombre casto, ¿no? Y a María la Virgen. Entonces, tienen que demostrarme que José no estuvo de acuerdo, porque evidentemente hay un problema si José no está de acuerdo, pero eso no es lo que sostiene la Iglesia Católica. Entonces, otra vez atacan un muñeco de paja, ¿ves? Pero mira, porque la Iglesia no dice que José sí quería tener relaciones y María no. No lo dice. Pero al contrario, la Biblia nos dice a nosotros que José era un hombre justo, temeroso de Dios. ¿Lo dice bien claramente o no lo dice Luis? Creo que lo dice.
Claro. De hecho, mira, en mi canal, o sea, en este canal, yo le hice una entrevista a un judío, a un rabino, que no es cristiano, y le dije, yo después voy a buscar esa porción, la voy a buscar y la voy a pasar. Le hice al rabino la pregunta, hermano José, porque se llama José, ¿no? Le digo, José, que es rabino, ¿eh? Sí. Si vos creyeras, o si los judíos creyeran, vamos a suponer que José creyera verdaderamente que el que está en el vientre de María es el Hijo de Dios, Dios mismo. ¿Qué haría un judío según la mente judía? ¿Sabés lo que me dijo el rabino? Nunca en la cabeza de un judío se le pasaría a tocar a esa mujer jamás. Es correcto. Porque para la mente del judío, cualquier lugar donde haya estado la presencia de Dios en ese aspecto pasa a ser santísimo. Por eso los judíos en ciertas zonas se descalzaban, por ejemplo, en el monte donde Dios se le apareció a Moisés, en el templo y en otros lugares donde se cree que la presencia de Dios descendió, ellos tenían que descalzarse. Entonces, no pueden comparar a un judío con la mente de un cristiano del siglo XXI. No tiene nada que ver con bicicleta. Hay un ejemplo claro. Fíjate que el hermano Luis está hablando de la presencia de Dios, ¿verdad que sí? El mismo José no sabía quién era. Él creía que María tenía un bebé que no era de él. Se le aparece un ángel en sueños y le identifica quién es esa criatura que está ahí. Y siguiendo lo que dice el ángel, la desposa. Señores, ya José sabía que estaba ahí en la presencia de Dios. Era la presencia de Dios. José lo sabía. Ahora, indíquenme ustedes, ¿en qué momento un hombre cualquiera podía tocar algo que estaba a la presencia de Dios? Pongo el ejemplo, el arca de la alianza antigua. La presencia de Dios estaba ahí. ¿Qué sucedió con un hombre que llegó a tocar el arca? Cayó redondito, como si le cayera un brazo arriba. Muerto. De esa para acá se llegó un temor, dice bien claramente, de esa para acá, había un temor en todo el pueblo de Israel. Nadie podía tocar el arca. Señores, donde está la presencia de Dios, no se podía tocar. ¿Qué fue lo más penoso que tuvo Israel cuando se destruyó el templo? Eso mismo, que se destruyó el templo, ya no había presencia, no podían, según la mentalidad judía, no podían hacer su sacrificio. Y por tanto, ya la presencia de Dios no estaba. Por tanto, bueno, para no reabundar tanto, porque no quiero extenderme mucho, es más que claro que para un judío, donde estaba la presencia, ahí no se podía tocar. ¿Recuerdan a Moisés? Quítate las sandalias, que el lugar que pisa santo es. Señor, o sea, usen la cabeza, razonen un poco, porque de verdad que es algo ilógico lo que está diciendo. Vamos a continuar, porque quiero llegar a la parte que se puede casar y ser un matrimonio falso. Y ahorita bendicen, en fiducia suplican a los matrimonios falsos, porque María y José tuvieron un matrimonio falso. El diablo se los va a llevar a todos así. Se le metió los pentecostales. No. A ver, poné de vuelta. Ponelo. Esa parte le voy a falso. Porque María y José tuvieron un matrimonio falso. El diablo se los va a llevar a todos así. A los matrimonios falsos. Porque María y José tuvieron un matrimonio falso. El diablo se los va a llevar a todos así. ¡Aleluya! Ay, Dios. No puedo con esto, brother. Miren, para que usted vea la falacia que utiliza, dice que estamos bendiciendo matrimonios falsos. La fiducia no bendice matrimonio falso, señor Carlos Veloz, ni cualquier protestante. Lo que bendice son personas que obviamente vienen como pareja, pero son personas. No están bendiciendo la relación que tienen. Lo mismo hace Dios con el sol y la lluvia. ¿O será que, a menos que no me digan a mí que el sol y la lluvia no es una bendición, pero dice que el sol y la lluvia bendice todos, a buenos y malos? Por Dios. Ay, Señor.
Se le salió lo pentecostal. No, pero quedó buenísima. El diablo juega ping pong y fútbol con los cerebros de muchas personas. Con los cerebros de muchas personas. Y a mí me dieron una formación, Carlos, pero yo tengo como ese sentir de mis hermanos pentecostales también, ¿eh? Porque ¿cómo a mí me van a vender eso? Mira, ella dijo que necesitaba salvación, pero no. Era algo como retórico, era algo como que, ok, ¿de qué o de quién? Si necesitaba, ella está afuera, ella está recibiendo el anuncio del ángel. A ver, ¿qué le va a pasar? ¿Le va a caer va a tropezar? ¿Se va a dar en un dedo? Cuando vaya al salón de belleza, le van a hacer un mal peinado y necesita salvarse de un mal peinado. ¿De qué la van a salvar? Si es inmaculada como Dios. Dios es el único inmaculado. Y María no es. Bueno, vamos otra vez. O sea, él se cree que la Inmaculada, o sea, María Inmaculada es algo que se lo ganó María o viene así de paquete. No, señor, hermanos protestantes. Escuchen bien. María fue preservada no por un mérito que hizo María o por un mérito que hizo su madre o por no. Es por los méritos mismos de Cristo. Fue preservada, fue salvada en esa forma, preservada. Hay dos formas de salvar: evitar que caigas en el hoyo o cayendo en el hoyo y sacándote. Hay dos formas de salvarte: evitando que caigas en el hoyo. En el caso de María es evitando que caigas en el hoyo. ¿Por mérito de quién? Por mérito de aquel que tiene la escalera, mismo Cristo. ¿Entiendes? Él evitó que cayera en el hoyo. ¡Ey, párate, que aquí hay un hoyo, no caigas! ¿Ves? Es un ejemplo, un ejemplo que estoy usando. Hay unos cuantos aquí en el hoyo todavía, pues déjame poner la escalera para que suban. Es el mismo Cristo, el mismo mérito, Señor. ¿Qué parte no entiende? Y eso lo dice el dogma también. El dogma lo dice. Por los méritos de Cristo, María fue preservada de una manera muy especial. Bueno, lo dice bien claramente. Es una semidiosa. Y la ponen como inmaculada. ¿De qué la van a salvar entonces si es inmaculada? Sigan escuchando. Espiritual no es la inclinación a pecar. No, eso se llama concupiscencia. La muerte espiritual es estar apartado de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos un texto que nos lo dice fácil. El texto del hijo pródigo. Fíjate que el hijo pródigo que estaba gozando de los bienes del padre, bienes del reino. Se aparta del padre y allá pasa hambre. Cuando se pasa hambre, aquí hay una parte que no sé. El hijo pródigo que se apartó no era pecador. El hijo pródigo era inmaculado también, porque yo he visto debates de sacerdotes y apologistas que dicen. Ve que mezcla china con manzana. Yo estoy dando un ejemplo de cómo la palabra muerte no significa llegar a la tierra, sino también estar apartado de Dios. Ese es el ejemplo que estoy dando, pero él lo mete con otras cosas, hermano Luis. Sí, sí. Mire, señores, yo lo voy a dejar hasta aquí porque quiero dar una explicación de toda esta barrabasada que está diciendo Carlos Veloz y que muchos protestantes lo han interpretado. Quiero dar evidencia de lo que yo dije con manzanita, un poquito más de manzanita para que puedan entender. ¿Está bien, hermano? Yo sé que el hermano Luis ya está por terminar, así que no quiero extenderlo mucho. ¿Okay? Créeme que no se van a perder mucho, pero es para que ustedes vean todos los muñecos de paja que dice, todas las cuestiones que dice. De verdad que es lamentable que hayan protestantes que sigan a este señor. O sea, habla mucho, pero no da sustancia, no llega, él no está refutando la Inmaculada Concepción, está refutando la misma Biblia. La misma Biblia está refutando. Pero vamos a ver algo aquí que yo tengo por aquí. Te permíteme, hermano. Ajá. Aquí empezó a llover. Yo espero que no se me vaya la señal. Ok, hermano Luis, puedes compartir. A ver, aquí. Está en blanco, sí, está en blanco. Correcto. Me gusta, pues. Ya tráelo con manzanita para que tanto Carlos Veloz como hermanos protestantes entiendan un poco sobre la Inmaculada Concepción. A partir de este texto, vuelvo y repito, este es uno de los textos que se utiliza para evidenciar la Inmaculada Concepción de María. Recordemos que María fue redimida de una manera especial por los méritos de Cristo mismo en la cruz. ¿Cómo fue redimida? Evitando que cayera en el pecado original. Y eso tenemos la evidencia en Génesis 3:15. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Aquí mismo lo voy a evidenciar. Primero, vamos a analizar un poco sobre el texto de Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta parte A del texto es la que nosotros nos basamos
no únicamente, pero es parte de lo que nosotros basamos sobre la Inmaculada Concepción. Bien, dice lo que está diciendo aquí, dice, parece que tanto la mujer como su simiente están en oposición y por lo tanto no están bajo el dominio del diablo y su simiente. En otras palabras, para estar en dominio de la serpiente tienes que ser o nacer en pecado. Y eso lo voy a evidenciar ahorita mismo, lo voy a evidenciar ya mismo como lo dice la misma Biblia. Es decir, todos los que tienen pecado original son por naturaleza hijos de la ira. Así lo dice en Efesios 2:3. Ve que eso fue lo que está diciendo. Aquí tenemos en forma de simiente, un juego de palabra intencionado, el hecho de que la mujer, María, sería inmaculada, sin pecado, especialmente pecado original, tal como lo sería su hijo. ¿Por qué? Porque están en enemistad de Satanás. Si tenemos en Efesios 2:3 que todos somos hijos de la ira, o sea, todos somos enemigos de Dios, ¿cómo es posible que en este texto esta mujer y este niño nacen en amistad? Bien, el énfasis en María es verdaderamente notable en el sentido de que el futuro Mesías se menciona solo en relación con ella. No cabe duda de que se está trazando un paralelo entre Jesús y María y su oposición absoluta al diablo. Ambos están en oposición al diablo, son enemigos del diablo. Eso es lo que me está diciendo esa parte A del texto. Bien, esa parte A, cuando dice la parte A y la parte B, entre tu simiente y la simiente, porque hay que incluir a Jesucristo. Todo el mundo sabe que cuando dice simiente y la simiente suya, habla de Jesucristo, pero cuando dice mujer, dicen que no es Jesucristo. Pero bueno, tanto eruditos protestantes como católicos aceptan de que proféticamente es mención a María. Y tenemos la evidencia bíblica como Gálatas 4:4. Tenemos evidencia bíblica como Isaías 7:14. Tenemos evidencia bíblica como Isaías 9:6. Ya no es uno, ya le he dado 3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo analizamos esto? Para que puedan entender. El hombre es creado perfecto. No tiene pecado. No tiene una naturaleza de ira. Nace en amistad con Dios. Perfecto, totalmente perfecto, santo. ¿Bien? Y eso lo dice Eclesiastés 7:29. Dios hizo al ser humano perfecto. ¿Bien? ¿Qué sucede? Hay una amistad con Dios. Vemos cómo la mujer y el hombre andaban por el paraíso, por la isla, por el jardín del paraíso. ¿Bien? Y caminaban y comían de los frutos que Dios le daba y todo. Estaban en constante comunicación con Dios, en amistad con Dios. ¿Por qué en amistad con Dios? Ya verán el texto donde lo digo. Algo que podemos saber que están en amistad con Dios es cuando tú haces lo que Dios manda. Mientras estés haciendo lo que Dios manda, estás en amistad con Dios. Y lo tenemos un ejemplo claro en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. En Santiago 2:13 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, tanto el creer como el obrar, o sea, el obedecer a Dios, te mantiene en amistad con él. Por tanto, el hombre perfecto, mientras no desobedecía a Dios y le creía lo que estaba diciendo Dios, estaba en amistad con Dios. Eso es lo que me están diciendo esos dos textos. ¿Ok? ¿Qué sucede? En Génesis 3:4 ya nos está advirtiendo algo muy interesante Dios. Se lo dice a Eva y a Adán. Replicó la serpiente a la mujer. Ahora, es que lo puse en el desorden horrible. A ver si aparece. Ok. Aquí está. En Génesis 2:17 dice, porque el día en que comieres de él morirás sin remedio. Fíjate que dice el día. O sea, en ese momento en que vas, y si comes esto, si comes el fruto, vas a morir en ese momento. No más tarde. Es en ese momento, el día que comieres de este fruto, morirás sin remedio. Va a estar sin remedio muerto. Pero ¿a qué se está refiriendo Jesucristo? Si leemos en Génesis 3:4, ya la serpiente lo está engañando. Dice, nada, de ninguna manera vas a morir. Es que si comes del fruto, tú vas a conocer el bien y el mal como Dios mismo, pero no vas a morir. Le están diciendo una media verdad. Una verdad, claro, vas a conocer el bien y el mal, pero al conocerlo vas a morir. Pero ese morir no es regresar al polvo directamente. Se está haciendo referencia a lo que dice también Lucas 15:24. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice bien claramente que en Génesis 2:17 que es en el día en que comiera. Ese mismo día debería de haber muerto
el ser humano, Adán y Eva. Pero entonces la muerte que está hablando ahí no es una muerte física, es una muerte espiritual. Y eso tanto protestantes como católicos lo sabemos. Y en Lucas 15:24, que fue el texto que yo di en el video, dice claramente, porque este hijo mío estaba muerto, o sea, separado de mí, y ha vuelto a la vida. O sea, vino donde mí, me pidió perdón y lo estoy aceptando. Estaba perdido, ¿ves? Estaba perdido. Mientras estás perdido, mientras estabas fuera de mí, estabas muerto. Y ha sido hallado, o sea, ya se encontró. Vino donde mí y se encontró. Regresó a la vida. Eso se llama la primera resurrección. Es lo que el Apocalipsis habla de la primera resurrección. ¿Okay? Que es cuando tú eres nacido de nuevo. Es la primera resurrección. Por tanto, cuando dice en Génesis 17 que morirás sin remedio, te está diciendo, te vas a separar de mí. Te vas a separar de mí si comes del fruto. O sea, si comes de este fruto, si me desobedeces lo que estoy diciendo, vas a separarte de mí. Pero el Satanás le dice, no vas a, ¿qué? No te vas a separar. Al contrario, vas a ser igual que él. ¿Qué sucede? Viene Satanás, le da eso, ¡pum! Se rompe la amistad. Se rompe la amistad con Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y lo dice en Efesios 2:1. Dice, y vosotros estaban muertos, separados de Dios, por vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis inmersos en otro tiempo, siguiendo a quien, al espíritu de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en Efesios 2? Hiciste amistad con Satanás. Desde tu nacimiento eres enemistado de Dios. Hiciste amistad con Satanás. Eso lo está diciendo. Desde tu nacimiento, desde antes de tu nacer. O sea que toda la raza humana debería nacer aquí igual, incluyendo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no echa para atrás sus decretos. Y su decreto es que el día en que comiera, toda la raza humana iba a morir. Iba a estar separado de Dios. Eso incluye la humanidad de Cristo. No estoy diciendo que eso sucedió. Estoy haciendo una historiografía para que puedan entender qué se supone. Sabemos bien claramente que Jesucristo no ocurrió eso. Pero bueno, estamos hablando de la humanidad, no del verbo divino, no de su divinidad, bien, sino de la humanidad. Pero toda la raza humana, por decreto de Dios, debe nacer separado de Dios. ¿Okay? En Efesios 2:3 dice, entre todos estos también, no todos nosotros, o sea, los mismos apóstoles están incluyendo, vivíamos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne. O sea, en esa inclinación, la carne misma nos estaba inclinando hacia pecar todo el tiempo, esa práctica de pecar todo el tiempo, pero estábamos nosotros viviendo siendo hijos de la ira, lo dice bien claramente después, siguiendo los deseos de la carne y de los malos pensamientos, puesto que éramos por naturaleza hijos de la ira. Fíjate que habla de naturaleza. Esa misma naturaleza que Jesucristo tomó de María. Por tanto, si decimos que María tiene el pecado y es una pecadora, estás diciendo indirectamente, señores, que Jesucristo tomó de María una humanidad pecadora o una humanidad con naturaleza de ira. Eso es un problema grave cristológico entre ustedes, no entre nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos, nos dio vida en Cristo Jesús. No sé si algo quieres decir, hermano Luis, antes de continuar. No, está perfecto como lo va llevando, la verdad, tremenda catequesis. Espero que los amigos evangélicos, seguidores de la Alianza Evangélica, agarren papel, lápiz y estén tomando notas, porque después de esto, si tenemos que seguir explicando, ya está, ponele 0, como le decía, ¿no? Como le decía Kiko, ¿no? Póngale 0. Póngale 0, profe. Exactamente, póngale 0. Sí, mira, vamos a continuar entonces. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo que la raza humana, su humanidad, incluyendo su alma, tenía que nacer separado de Dios, eso debería haber incluido a Jesucristo. ¿Qué hace Dios Padre? Dios Padre hace un decreto, un contradecreto a lo que dijo en Génesis 2:17. ¿Cuál es ese decreto? Que había una mujer, que iba a haber una mujer que iba a tener enemistad con Satanás. ¿Pero cómo va a ser?
Si aquí dice que toda la raza humana iba a ser amigo de Satanás, lo dice en Efesios 2. Dios Padre hace un decreto. Dice que tanto la mujer como el hijo iban a ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque si no eres enemigo de la serpiente, como dice, pondré enemistad, es que tú eres amigo de Dios. Ya eres un Dios, como dice en Eclesiastés, digo, eres un ser humano, como dice Eclesiastés 7:29, perfecto, un ser humano perfecto. Entonces, vemos claramente cómo en este protoevangelio, que es lo que nosotros decimos que es el primer evangelio, la primera proclamación de las buenas nuevas que hizo Dios Padre con respecto a la raza humana, vemos claramente cómo ya Dios Padre está declarando, y la declaración de Dios no se echa para atrás, como según ustedes dicen, ¿ve? Declarando de que tanto la mujer como el descendiente, el linaje, iban a ser enemigos de Satanás, amigos de Dios. Por tanto, y el hijo, obviamente, mira, aquí pongo en azul lo que se refiere a Jesucristo, de Gálatas 4:4, envía a su hijo de su linaje, ¿ven? Como dice en Génesis 3:15, y en rojo vemos a la mujer, y la mujer, nacido de mujer. Ese es el cumplimiento de la profecía protoevangélica que hay en Génesis 3:15, señores. Génesis 3:15. Vean cómo se rompe por algo que ya estaba diciendo Dios y se tenía que cumplir, se rompe esa X que ustedes ven ahí, esa X que ya había, por culpa del ser humano, del hombre y la mujer, se había roto. Está diciendo que iban a ser un hombre y una mujer en amistad con Dios. Pero el señor Carlos Veloz, en su video, se mofa cuando yo digo eso. Eso que no quería ponerlo. Él comienza a mofarse diciendo, ¿dónde en Génesis 3:15 dice que estaba en amistad con Dios? Señores, si hay enemistad con el diablo, ¿con quién hizo amistad? ¿Cómo, señores evangélicos y católicos, cómo tú puedes ser enemigo de Satanás? Lo dicen en Efesios 2:3. Pero Dios es rico en misericordia. Dicen claramente. Es rico en misericordia. Ay, espérate, que se me congela aquí un poquito. Uy, se me está congelando. Es rico en misericordia por el gran amor que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestro pecado, nos dio vida. O sea, nos hizo amistad otra vez. Y recuerden que lo dice en Juan 15:14, vosotros sois amigos y ¿qué? Si hacéis lo que él le dice y si crees en lo que Jesucristo dice. Son amigos. Por tanto, es más que claro que aquí Dios está declarando que la mujer, tanto la mujer como el linaje, son amigos de Dios desde su nacimiento. No desde antes. Y no se extrañen que vean en Lucas, en su genealogía, que aquellos que están constantemente mencionando son personas o seres humanos que están en obediencia con Dios. Mientras que en Mateo, la genealogía que se menciona en Mateo, se debe de extrañar que hay una mezcla de mujeres paganas y personas que desobedecen a Dios. Hay personas que desobedecen a Dios en esa genealogía de Mateo. Hagan su examen. No pidan que yo les traiga todo el trabajo. Hagan su examen y hagan el análisis para que ustedes vean. Entonces, no es de extrañar que de alguna forma está hablando de esa amistad una mujer y un niño que iban a ser tanto obedeciendo a Dios como creyéndole a Dios Padre, en este caso. Claro, dice que sí, yo sí respondo. Sí, no, claro, hermano. Y mira qué claro es. Esto con Génesis 3:15, porque si yo me voy, señores, si yo me voy a lo que dice el quejaritomene, la palabra que se utiliza ahí, quejaritomene, hay protestantes, bueno, no, creo que hay 2 o 3 protestantes por ahí que lo dicen, son muy pocos, pero hay también católicos que dicen que esta palabra quejaritomene es un pronombre, se utiliza en forma de pronombre, o sea, le está poniendo un nombre a María la quejaritomene, es lo que está diciendo. Y estas palabras, lo que significa literalmente es la que ha sido agradecida, en un sentido completo, o sea, completamente agradecida.
llena de la gracia de Dios, totalmente llena de la gracia de Dios. ¿Pero en qué momento? En el momento en que ella aceptó las palabras de Dios. No. Lo dicen claramente. Este adjetivo verbal agraciada no solo describe una simple acción del pasado. El griego tiene el tiempo aoristo para eso. El tiempo perfecto se usa para indicar que una acción se ha completado en el pasado, resultando en un estado presente del ser. O sea, ya desde mucho antes, esta mujer estaba agradecida. Por eso es que la llama el ángel cuando llega, le dice llena de gracia. Ese es el nombre que le ponen. ¿Por qué gracia? Porque ya desde Génesis 3:15 ya estaba. Y esa gracia estaba tan llena, completa de gracia, que se necesitó, eso fue lo más que se necesitó, que por los mismos méritos de Cristo, para poder preservarla del pecado original. Señores, usted no puede ser hijo de Dios si no está lleno de la gracia de Dios y eres quitado de ser hijo de la ira. Ya lo vimos en Efesios 2:2. Señores, usted tiene que ser quitado. Eso es lo que nosotros decimos, ser perdonados nuestras culpas por medio del bautismo. Nosotros creemos que por medio del bautismo que eres regenerado, eres hijo de Dios, vuelves a la vida. Bien. En el caso de María fue un caso excepcional, porque ella, desde Génesis 3:15, ya fue totalmente llena de la gracia de Dios y fue evitada que tuviese el pecado original. ¿Para qué motivo? Ahora se cumple lo que dice la profecía de que el Hijo en su humanidad iba a nacer en amistad con Dios, iba a nacer sin pecado y iba a poder redimirnos. O sea, Dios utiliza una madera, utiliza un árbol de acacia para crear un arca de acacia. El acacia de acacia es un arca incorruptible, ¿okay? Donde la presencia de Dios iba a estar ahí adentro, iba a posarse la presencia de Dios, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Se iba a posar, iba a tomar de esa arca la madera de acacia para tener un cuerpo de acacia. Estoy haciendo una analogía, una tipología para que puedan entender. La acacia es una madera incorruptible y hago esa tipología hablando sobre el arca de la alianza antigua versus María como el arca de la nueva alianza y Jesucristo como quien toma del arca de la nueva alianza esa madera incorruptible. Que yo creo que más claro no puedo hacerlo, hermano Luis. Ahí está. Creo que con esto termino. Yo creo que está más que claro, o sea, y estoy hablando solamente de Génesis 3:15. Yo puedo hablar de otros textos más, Apocalipsis 12, ¿qué otras cosas más? Pero bueno. Totalmente, querido Mónico, muy bueno, la verdad, muy bueno. Te felicito por el trabajo, excelente. Siguen habiendo preguntas que nosotros ya hemos respondido, como por ejemplo, ¿quién pisó la cabeza a la serpiente según Génesis? Ya cuántas veces lo hemos explicado. ¿Quién pisó la cabeza de la serpiente según Génesis? Obviamente, lo que el magisterio ordinario en unidad indican es que es Jesucristo, pero indirectamente también indica la iglesia, el magisterio ordinario también indican que indirectamente es María. ¿Por qué? Porque María es la que trae al que pisa la cabeza. O sea, es también parte, es el instrumento por el cual el que iba a pisar la cabeza toma de ella la humanidad y se cumple ese pisamiento de la cabeza, que analógicamente hace referencia al de la cruz. Indirectamente, por eso es que van a ver dentro de la Iglesia Católica patrística y papas donde hablan de que María es la que pisa la cabeza. Otros dicen que Jesucristo, pero tienen que ver el contexto. Cuando hablan de que María pisa la cabeza, habla en que María trajo ¿a quién? A Jesucristo. Indirectamente, porque la profecía, el protoevangelio, está envuelta a los dos. La mujer y el descendiente, el linaje. No está, incluso en Isaías 7:14 está envuelto también los dos. En Isaías 9:6 creo que es, también está envuelto también. Y en Gálatas 4:4 envuelve los dos. Están envueltos los dos. Porque uno es el nuevo Adán y otro,
aunque no lo menciona la Biblia explícitamente, pero implícitamente está indicando que María es la nueva Eva. Sí, es sencillo, porque Jesucristo tomó de María nuestra propia condición débil, menos el pecado. O sea, tenemos una creación nueva en Jesucristo Jesús por medio de María. Medio que trajo, que el verbo de Dios tomó la humanidad de nosotros. Totalmente. Dice, es un invento del catolicismo. ¿Quién pisa la cabeza de la serpiente? Jesucristo. Allí no hay dos. Eso es mentira que no se sostiene. Bueno, esto es una visión simplista, ¿no? Claro. Porque es una visión simplista porque no tiene integralidad. O sea, es una visión excluyente, no incluyente. Ahora, una perspectiva bíblica no es excluyente, es incluyente. ¿Por qué? Porque en una perspectiva bíblica no es aquello, es el todo. En una perspectiva bíblica es el todo. Yo no puedo decir que en la redención de la humanidad no se incluyen a los profetas, a los apóstoles, a María. Yo no puedo excluir, yo no puedo decir, en el plan de la redención solo Cristo trabaja. No, yo tengo que ser honesto con el texto. En el plan de la redención, por voluntad de Dios y por diseño de Dios, Dios incluye apóstoles, incluye profetas, incluye patriarcas, etcétera, 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 ¿no? Dios incluye a la humanidad, no la excluye. Lo dice el apóstol Pablo, cuando dice que esto que nosotros tenemos, que es la predicación del Evangelio, en vez de dárselo Dios a los ángeles, se los dio a los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros llevamos un tesoro en vaso de barro. Entonces nosotros no podemos hacer ese tipo de exclusión. En la teología católica, por eso yo amo la teología católica, porque es plena, por eso es católica. ¿Ves? La Iglesia católica no es simplemente católica porque la Iglesia tiene que estar en todas partes, sino porque la plenitud de la teología católica valga la redundancia, es plena en todos los aspectos. Es incluyente, no excluyente, querido Mónico. Vamos terminando por acá. Sí, vamos a terminar. Déjame comprar. Fíjate cómo el mismo Pablo, no sé si puedes compartir algo que yo di rapidito. Ok. El mismo Pablo en Colosenses 1:4, él se adjudica como ser parte de la redención misma de Cristo. Dice, ahora me alegro de mi sufrimiento por vosotros y mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, ¿será que Cristo no completó lo que hizo en la cruz? ¿O está hablando otra cosa el mismo Pablo? O sea, está hablando otra cosa. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Cuando nosotros decimos que puede ser María indirectamente, no estamos diciendo que quien murió en la cruz fue María, señores. Eso no lo decimos. Pero en el plan de la redención, no en el plan de la muerte de Cristo, de lo que hizo Cristo en la cruz, sino en el plan de redención, ese plan de la redención que el Padre mismo celestial planificó ya desde Génesis 3:15, desde antes, porque obviamente él sabía mucho más. Estaba incluyendo a la mujer en ese plan de la redención. Y por eso nosotros decimos que indirectamente María puede pisar la cabeza como siendo la portadora de Dios y la que el verbo mismo toma nuestra humanidad, nuestras debilidades. Es el instrumento por el cual el mismo verbo de Dios toma la humanidad. De ahí mismo sale. Y sobre la traducción, que esa es otra cosa, porque aquí hay que hablar también de lo que es la traducción. La traducción donde dice, y ella tu cabeza aplastará, no solamente lo dice la Iglesia Católica en alguna Biblia, también en Biblias protestantes lo indica. Por ejemplo, lo tengo por aquí. Ay, por Dios. ¿Dónde está? Pero aquí. Lo dice por aquí. Voy a aumentar para que puedan ver. Yo sé que se ve pequeño.
quitar el anuncio, tratar de quitarlo. Dice, ya voy, mami, es mi gatita que está gritando que le abra la puerta. Esta es la Reina Valera, ¿okay? Creo que de 1960 dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. El asunto es que esta traducción, muchas personas hacían referencia a que es María y otras entendían que hacía referencia a lo que es la descendencia, porque la palabra descendencia es en femenino, señores. Y por eso es que lo traducían ella. ¿Ok? Una cosa es la traducción y otra cosa es lo que se interpretaba antes. Muy bien. La traducción, cuando dice ella, hace referencia a la descendencia. Ella, descendencia, ella, femenino. Él es lo mismo, hace referencia a la descendencia, porque hace referencia en tal caso al linaje mismo. Bien, así que yo creo que quedó todo respondido. Hermano Luis, nos podemos despedir. Hermano Luis, yo creo que está ocupado. ¿No te oyes? Puede ser ambos, pastor. Puede ser ambos. Pero directamente a quien hace referencia, quien pisa la cabeza, estamos de acuerdo usted y yo, es Jesucristo. Y la Iglesia Católica lo dice también. Es Jesucristo porque hace referencia al acto del sacrificio en la cruz. Pero indirectamente es María en cuanto a qué? A que participa de ese plan de redención que el Padre planificó. Y el mismo Pablo forma parte de ese plan también porque él dice que él termina de completar sus aflicciones. Las aflicciones de Cristo en la cruz. Él se hace partícipe de esa redención. Así que una cosa es el problema que ustedes tienen es lo que es lo que dice el hermano Hugo Delgado, que es la Dios, ¿cómo es? Teosis y la deiosis. Ustedes creen en la deiosis, nosotros creemos en la teosis. Creo que es así. Cuando usted investigue sobre lo que es la teosis, entenderá por qué nosotros hablamos así, de la participación. Ustedes creen que Dios está desligado de la raza humana, deosis. Nosotros no, nosotros entendemos que Dios hace partícipe al hombre de sus planes, lo hace partícipe. Eso es más que claro. Pero bueno, hermano Luis, ¿estás por ahí? Hermano Luis. Hermano. Uy, yo creo que el hermano Luis está bien ocupado. Hello. Bueno, che, vamos terminando entonces. Disculpa, lo que pasa es que estaba ocupado. Escuchaba que me estabas llamando TikTok, toc, como... Rápido. AD dice, si el magisterio es infalible, el Espíritu Santo no le dijo antes que era la descendencia, no fue claro, ahora suenan a división. No, señores. La infalibilidad no se aplica en cuanto a textos explícitos de la Sagrada Escritura, sino a la definición. Es la infalibilidad. Venga, que ustedes no entienden. Por Dios, sean coherentes, no hagan muñeco de paja. No es que todo el tiempo la iglesia está, mira, este texto tiene que significar así. Y voy a dar una evidencia. El hermano Max Roper cree que la gran ramera de Apocalipsis es el Imperio Romano. Yo creo que la gran ramera de Apocalipsis es la Jerusalén terrenal. Y hay evidencia tanto bíblica para ambos lados. ¿La iglesia se ha declarado sobre eso? No. Nos da la libertad. Nos da la libertad de moverse porque no ha hecho una declaración infalible de ese texto. No lo ha hecho. También no ha hecho tampoco una declaración infalible del texto de Apocalipsis 12. La iglesia indica que es tanto María como la iglesia. ¿Ves? Apocalipsis 12. Pero sí se hace declaración infalible en asuntos como la Santa Trinidad, la unión hipostática, la infalibilidad papal, todo eso. Sí, porque ya se tiene que hacer porque estaba siendo amenazada por una herejía o por alguien en contra de esa doctrina que ya se está predicando. Si en algún momento, por ejemplo, se comienza a decir, no, María no participó en nada de ese plan de la redención que el Padre hizo,
créanme que va a llegar un momento en que van a tener que hacer un concilio, si eso se sigue regando, van a tener que hacer un concilio y hacer una definición. Que ese es el problema que está sucediendo con el Papa Francisco ahora, con el término de la corredención, porque ese término de corredención puede entenderse tanto como ser partícipe de la redención de Cristo, como en morir en la cruz. Por eso es que al Papa no le gusta ese término. Tendría que usarse otro término, cambiarse. Pero bueno, o explicarlo bien explícitamente a qué se refiere con corredentora, indicando de que corredentora no se indica que María murió en la cruz y nos salvó, no, sino que participa de ese plan de la redención de Cristo. Redención, redentora, co-participante o cooperadora. Pero bueno. Ya, Manoli, ya no quiero seguir, pues ya llevamos 2 horas. Aquí estoy. Con mentiras y falsas promesas, el mundo empieza a ver. Se levanta un estandarte, la fe que no ha de